Ingeniera, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Buenos días, Katy? Vicky. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos que terminen de unirse para iniciar la clase, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a esperar 2 minutitos más hasta que se acaben de unir los compañeros.
Buenos días, chicos y chicas, con todos y con todas. Una pregunta, ¿me pueden escuchar claramente? Buenos días, profe. Sí. Ya, perfecto. Si no era para ver si me conecto igual por el celular también. Ya, el día de hoy vamos a iniciar con una clase nueva, con un tema nuevo que es el tema de medidas de centralización, o también como en el sílabo lo teníamos puesto como estadígrafos de centralización. ¿Sí? Estas medidas de centralización vienen a ser medidas estadísticas que nosotros vamos a usar para describir, ¿sí?, dónde está localizado un dato o cómo están localizados los datos alrededor de una medida que se toma como centro o de su punto central. Ahora, en ese sentido, las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. De ahí también, aparte de la media aritmética, que es la media que nosotros vamos a ver, está como la media geométrica, la media cuadrática, que son otras medidas de centralización, que si bien no son muy utilizadas, si nos alcanza igual el tiempo, ¿sí?, de clases que tenemos, vamos a poder también ver estas otras medidas. Entonces, estas medidas de tendencia central o estadígrafos de centralización o medidas de centralización también nos van a permitir, por un lado, mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o el elemento medio de nuestra serie de datos. También nos va a servir para comparar, yo qué sé, comparar dos muestras o comparar datos. Nos sirve también para interpretar valores o interpretar resultados que yo obtenga de un estudio con respecto, ¿sí?, al punto central. También nos sirve como para comparar o como un método de comparación de un valor que nosotros hayamos obtenido en una medida o en un estudio, ¿sí? Y lo podamos comparar como con otro valor y otro valor, es decir, con diferentes medidas que nosotros hayamos realizado, ¿sí? También, como hablaba hace un rato, vamos a ir viendo cada una de estas medidas. Vamos a empezar viendo la media aritmética, luego vamos a ver la mediana y luego la moda. Estas medidas se pueden calcular a partir, ¿sí?, de datos agrupados, a partir de datos de tablas de frecuencias con datos sin agrupar, o también yo puedo calcularlas con datos que no estén ubicados, ¿sí?, en una distribución de frecuencias o en una tabla de frecuencias. Entonces vamos a ver como los varios casos que se presentan. Vamos a iniciar viendo como las definiciones y las fórmulas, y después, igual que hemos hecho en las otras clases, vamos a pasar a ver como una parte más práctica que serían ejercicios. Entonces, empezando con la media, o conocida también como media aritmética, nosotros vamos a definir a esta media aritmética como el promedio de nuestros datos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un promedio de una serie de datos, estamos diciendo que se obtiene a partir de sumar cada uno de los valores o cada uno de los datos que yo obtengo y dividir esta sumatoria para el número de datos que tengo en la muestra. La vamos a representar nosotros con una X y una rayita encima. Aquí le han puesto solamente una X, pero es una X y una rayita encima, como tenemos acá en la fórmula. Sí, cuando se está tratando de una muestra. O también nosotros podemos encontrarla representada con la letra griega mu, como está acá. Y en este caso se la utiliza ya para poblaciones, ¿sí? Recuerden, la muestra es como un subconjunto de una población. Una población es como todos los elementos que conforman, ¿sí?, mi campo de estudio, o los elementos que conforman, o el conjunto de elementos
de los cuales voy a realizar yo mi estudio. Mientras que la muestra sería una parte de este, o un subconjunto. Entonces podemos encontrarla representada a la media por estas dos formas. Ahora para nosotros calcular la media aritmética, como decíamos, es un promedio, o se obtiene al sumar todos los valores y dividir para el número total de datos. Vamos a decir, en base a esta fórmula, que la media aritmética es igual a la sumatoria desde mi primer dato hasta mi dato n, dependiendo del número de datos que tenga, ¿sí? Dividido para el número total de datos. Esto representado de otra manera, eso le voy a ir haciendo como en la pizarra que tenemos aquí. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir que mi media va a ser igual, ¿sí? A la sumatoria de todos los datos dividido para el número total de datos. Entonces, la sumatoria de todos los datos puede ser mi dato 1 más mi dato 2 más mi dato 3 más, etcétera, etcétera, hasta el número de datos que tenga, más le voy a poner x sub n, que significa el número de datos que tenga, ¿sí? Y todo esto va a estar dividido para el número total de datos, ¿sí? Esa es otra forma de expresar lo que tenemos ahí. Sí, si bien ahí tenemos como una expresión más pequeña, también nosotros podríamos expresar o desglosar esta expresión de esta manera. Esta sumatoria de i igual a 1 hasta n significa que es el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más el dato 4. Depende del número de datos que yo tenga. Y todo esto dividido para el número total de datos. Y ahí estamos usando igual para una serie de datos que no estén, por ejemplo, ni ordenados, pueden estar ni siquiera en una tabla de frecuencias, desagrupados, lo que sea. Yo puedo usar esta forma. Por ejemplo, digamos que yo tengo los siguientes datos, ¿ya? Digamos que tengo notas de una prueba de la clase de lenguaje, ¿ya? Y dice que por ahí sacaron 6, por ahí otro dato puede ser 7, otro dato puede ser 8.5, voy a ponerle con punto para no confundirnos, 8.5, por ahí alguien sacó 10, alguien volvió a sacar 6, alguien sacó 4, ¿ya? Entonces aquí puede ser que yo tengo, ¿no es cierto?, un grupo de datos. Y me dicen, saque la media aritmética. Lo que yo tengo que hacer con esto es promediar estos datos, es decir, sumar todos los datos y dividir para el número de datos. Por lo tanto, si yo quiero sacar la media, voy a decir la media va a ser igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria de todos mis datos, es decir, sería 6 más 7 más 8.5 más 10 más 6 más 4, ¿sí? Y me dice todo esto debe estar dividido para el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esto deberá estar dividido para 6. Ponerle la línea de división. Dividido para 6. Una vez que hago esto, simplemente primero sumo lo de arriba. Esto va a ser igual. Sumo lo de arriba y divido para lo de abajo. Por lo tanto, tendría 16 más 4, tendría 20, más 8.5, 28.5, más 6, 34.5, más 7, 41.5. Por lo tanto, esto sería 41.5. Y esto me dice dividido para 6.
Voy a hacer la línea nuevamente. Una vez hecho esto, paso a hacer la división respectiva. Voy a poner esto igual. Estoy ahorita explicando cómo lo que pasaría haciendo esto a mano y con poquitos datos. Sí, claro que esto también nosotros vamos a poderlo hacer en Excel y con muchos más datos. Entonces divido 41.5 dividido para 6. Y eso me dice 6.91. Por lo tanto, la media aritmética para este grupo de datos sería 6.91. ¿Qué quiere decir esto si me voy al concepto de media aritmética? Que este es el valor central y que alrededor de este valor están fluctuando, ¿sí? las otras calificaciones. Pero en promedio este curso o este grupo de personas que rindieron la prueba de que era de lenguaje, ¿sí? están como en un valor de 6.91. Y eso a mí me puede servir incluso para tomar decisiones o para buscar una solución. Como estábamos hablando de notas, ¿qué tendré que hacer? Buscar o preguntarme yo como el profesor, ¿qué está pasando? Porque las personas tienen este promedio que es menor a 7, ¿ya? Porque un promedio mayor a 7 es como un promedio que a mí me puede dar una idea de que este curso está como aprendiendo y también está como captando la información que se está dando durante la materia. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí está claro. Ya. Entonces, esto sería un poco cómo Inge, se hace. Dígame. una pregunta. La fórmula que nos acaba de enseñar, ¿esa pertenece a la media aritmética para los datos muestrales y la otra es de la misma o es diferente para las poblaciones? Ya. La otra es similar, sí, solo que cambia como su representación. Ahora, lo que suele pasar, sí, en general, a veces en algunos textos, es que aquí le diferencian el N porque, ay, se tachó. Ya, el N porque este es un N de muestra y este es un N de número de datos de una población. ¿Qué quiere decir de muestra? Que primero hicieron como una selección utilizando los diferentes métodos de muestreo y sacaron un subgrupo. Entonces, los datos que yo tengo son de una muestra, no es de todo el grupo. Mientras que la N mayúscula es como el número de datos de toda la población. ¿Sí? Si habían 100, no sé, 100 estudiantes, yo hice un promedio de los 100 estudiantes. Mientras que si yo saco una muestra de los 100, solo tomé como muestra en este caso, digamos, los 6 que hice. Ya entonces lo utilizo la N minúscula. No es más que eso. Ya listo, Inge, gracias. Con gusto. Sí, sí estamos claros hasta ahí. ¿Alguna duda? Profe, Sí, sí. Dígame. en este caso, entonces sería que los ejercicios que vayamos a hacer en adelante siempre nos va a decir qué fórmulas aplicar, o sea, nos va a decir aplicar la media aritmética para datos no agrupados muestrales o para media aritmética para datos no agrupados poblacionales, ¿verdad? Para nosotros saber qué fórmula aplicar o cómo. Eso no entendí. Claro, en el ejercicio se especifica, se puede decir, por ejemplo, se tiene los datos de la siguiente muestra, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que voy a utilizar con N minúscula, porque es una muestra. O puede decir, se tiene los datos de la población tal.
Entonces, depende igual del ejercicio. Pero de ahí la lógica es la misma, solo cambia como la representación, si ustedes se fijan. Ah, ya, Sí. listo. Gracias. Ya. Ahora déjenme, voy a borrar esta partecita que era como más explicativa. Ya. Aparte de eso, también quería indicarles qué pasa igual si yo tengo en cambio ya los datos, en lugar de tenerlos como veo aquí, teníamos sueltos y como sea, ¿no es cierto? Yo también puedo haber tenido ya una tabla de datos. A mí me pueden dar, sea datos sueltos o tablas de frecuencias para sacar la media. Voy a pasar a compartir el otro archivo de cómo es. ¿Recuerdan el primero que trabajamos para datos sin agrupar? Entonces vamos a trabajar sobre ese ahorita. Denme un segundo nada más para... El primer archivo, porque se acuerdan tenemos dos. El primero que hicimos con datos sin agrupar y el otro que estábamos trabajando ayer con datos agrupados. Ahorita vamos a trabajar con el de datos sin agrupar. Pero para eso necesito mover todo lo de aquí. Inge, disculpe. Dice el Diga. compañero Raúl que no puede entrar porque tiene problemas de internet. Ya. Que se iguale en la tardecita en todo caso con los videos, le dice. Ya, Inge. Esperemos que pueda solucionar el problema el compañero. Ya. Entonces, en los primeros, en el primer archivo que trabajamos, no sé si recuerdan, nosotros teníamos una tabla de datos, una tabla de frecuencia con datos sin agrupar. Entonces, a mí me pueden estar dando de dato esto, por ejemplo. En lugar de darme como los datos sueltos que acabamos de ver hace un ratito, a mí me podrían dar esta tablita. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta tabla, también puedo calcular yo mi media aritmética. Voy a calcularla por acá. La media. Y si me dan esto, la fórmula va a cambiar un poquito en su constitución. ¿Qué quiero decir con eso? Por eso voy a ponerles aquí en insertar, ¿dónde está? Acá. Voy a insertar una nueva formulita aquí. Entonces, para el caso de la media, como les dije, esto puede pasar en el caso de que voy a utilizar el símbolo que es, vamos a utilizar la X, ¿sí? Suponiendo como que fuera una población, la media aritmética en este caso va a ser igual, necesito fracción. Ya, como tengo solo tablas, como hagan de cuenta que no me dieron los datos sueltos, solo me dieron la tabla. Entonces, en ese caso, mi media se calcula como mi valor 1 por mi frecuencia 1 más mi valor 2 por mi frecuencia 2 más, etcétera, etcétera, mi valor n, dependiendo del número de datos que tenga, por mi frecuencia sub n. Y todo esto dividido para el número total de datos, que lo puedo representar si es muestra o población con n mayúscula o n minúscula. ¿Ya? En este caso, entonces vamos a usar esta formulita. Sí, en el caso de que yo tenga una tabla de frecuencias. Como ustedes ven, yo aquí ya tomo en cuenta la frecuencia absoluta. Esta F1, F2, Fn viene a ser la frecuencia absoluta que corresponde a cada uno de mis datos. Entonces, para nosotros poder calcular la media de esta manera, vamos a crear dentro de nuestra tablita mismo, voy a crear una nueva celda. Entonces, esta celda va a ser XY por F sub I, que está representando el X1 por el F1 más el X2 por el F2, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que pongo esta nueva fila, que va a ser para calcular la media,
Vamos a empezar el cálculo. Pongo igual, ¿no es cierto? Me dice x1 por f sub 1. Mi x1 es 19. Mi frecuencia 1 en este caso, mi frecuencia 1 en este caso ha sido 6. Señalo mi frecuencia 1, enter. Como después se va a multiplicar esto por esto, es decir, x2 por f2, yo puedo tranquilamente arrastrar mi fórmula. ¿Ya? Entonces, hasta ahí recién tengo esto de acá, ¿no es cierto? Para yo sacar la media, debo sumar todo esto y dividir para el número de datos. Entonces, aquí tendré que poner la sumatoria igual suma y sumo todo lo que tengo anteriormente, que sería todo esto. Cierro, enter. Dígame, Francisco. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo? No lo entendí muy bien. Ya, no hay problema. Voy a repetir esto desde cero. ¿Ya? Entonces decía que cuando yo quiero calcular la media aritmética y me dan como dato, en este caso, mi tabla de frecuencias, hagamos de cuenta que no me dieron los datos sueltos ni aquí ni acá. Solo tengo la tabla. Si solo yo tengo esa tabla, voy a aplicar la fórmula. La media aritmética va a ser igual al valor 1 por la frecuencia 1, más el valor 2 por la frecuencia sub 2, más el valor 3 por la frecuencia 3, más hasta llegar al valor n por la frecuencia sub n. Una vez que sumo todo eso, o sea, hago esta multiplicación y sumo todo eso, divido para el número total de datos. Ahora, para nosotros hacer eso en una tablita o dentro de nuestra tablita, lo que vamos a hacer aquí es generar una nueva fila o una nueva columna, perdón, siempre les digo fila, una nueva columna que se va a llamar XI por FI, que representa justo a cada uno de estos. Entonces, en mi primera fila, igual, pongo igual y multiplico mi X1 por mi frecuencia absoluta 1. Enter. Como esto se va a repetir en cada celda, simplemente arrastro. Y ahorita tendría cada uno de estos, XI, X1 por F1, X2 por F2. Como esto de aquí tengo que sumarlo, una vez hecho eso voy a pasar a sumar y pongo igual suma, la sumatoria de todo esto. Y me quedó esto. Todavía no es la media porque me falta dividir para n. Voy a hacer esta formulita para acá y voy a calcular la media aquí donde puse media. Entonces, aquí nada más pongo igual. Esto va a ser la sumatoria dividido para n. La sumatoria sería esto de aquí. Y esto dividido para el número total de datos que nosotros teníamos acá. Que son 24. Enter. Y de esa forma me ha dado la media aritmética en este caso. Entonces, en este caso, lo que yo puedo decir, habiendo calculado la media, puedo decir que los estudiantes de estadística tienen en promedio una edad de 21.13 años o 21 años. ¿Sí está claro cómo saqué esta media a partir de esta tabla? Sí, profe. Sí, no hay dudas. Le voy a poner de otro color para ponerle estas como las medidas de centralización. Inge, y esto aplicamos a todos los ejercicios que se hacen en Excel, ¿verdad? Sí, a los que tengan con datos sin agrupar. Sí, estos son datos sin agrupar. Con datos agrupados va a cambiar un poquito la fórmula. Ya les voy a indicar qué es lo que va a cambiar. La media. Sí, ya les voy a indicar en dónde cambiaría un poco la fórmula. Pero para datos sin agrupar, yo aplico esta formulita. Sí, porque aquí, cuando hablo de datos agrupados, ¿qué debería tener aquí? En lugar del dato, tengo un intervalo. Entonces, ahí nuestra fórmula va a cambiar un poquito.
Charles, dígame. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sé cuándo es dato agrupado y cuándo no? Ya. Yo sé que una tabla de frecuencias es con datos sin agrupar cuando yo tengo el dato, como aquí si ve, dato, 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 donde estoy señalando justo con el cursor. ¿Sí? Entonces aquí yo no tengo ningún intervalo. Mientras que cuando nosotros teníamos intervalos, voy a abrir el otro archivo para ver la diferencia. Ya. Ahí sí están viendo la otra hoja que se desplegó ahorita, ¿verdad? Mientras que cuando No tengo sé, datos, dígame, no sé el otro documento que dice. se sigue viendo el anterior. Ujú. Ya tengo que volver a compartir entonces, porque son distintos. Ya, entonces aquí en cambio teníamos una tabla con datos agrupados. Si usted se fija, yo voy a identificar que este es con datos agrupados porque primero tiene intervalos. Tengo límite superior y límite inferior. Y aquí señalado el número de intervalos. Y además está la marca de clase. Entonces aquí es otro tipo de tabla. Es una tabla con datos agrupados. En la otra nosotros no teníamos ni límites inferiores ni superiores, nada. Directo teníamos el dato, ¿no es cierto? Ni marca de clase no tiene la otra. Entonces, de esa forma yo reconozco qué tipo de tabla es. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora voy otra vez a compartir el PDF. El PDF igual se los voy a subir, pero de todas formas lo vamos revisando en este momento. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos datos agrupados, también podemos calcular la media aritmética. Pero en este caso va a haber una pequeña variación, como les dije. Entonces, cuando yo trabajo con datos agrupados, la media aritmética la vamos a calcular como la sumatoria de la frecuencia 1, o bueno, la frecuencia I, por la marca de clase de cada uno de mis intervalos, y todo esto dividido para la sumatoria de las frecuencias o el número total de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a desglosar un poco esta fórmula aquí. Que cuando tengo datos agrupados, mi media va a ser igual a mi marca de clase. Nosotros marca de clase le estábamos poniendo MC, me parece, marca de clase 1 por, o en el, pongámosle en el sentido que está la otra. Frecuencia 1 por marca de clase 1 más frecuencia 2 por marca de clase 2 más, etcétera, etcétera. Frecuencia N por marca de clase N, más largo esto, ya, y todo esto dividido, todo esto va a estar dividido para la sumatoria de las frecuencias. Puedo ponerle como sumatoria de las frecuencias, es decir, frecuencia 1 más frecuencia 2 más, etcétera, etcétera, frecuencia N, ¿no es cierto? Yo podría ponerle así, o simplemente en lugar de poner esto, yo podría también poner directamente dividido para N, que es el número total de datos. Cualquiera de las dos pueden usar en el caso de este denominador, sea la suma de las frecuencias, como ven ahí, o puedo usar simplemente la letra N o el número total de datos. ¿Sí estamos claros cómo iría esta fórmula en el caso de datos agrupados? Me sobrepuso ya. Aquí en este PDF también van a encontrar como ejemplos
Inge, disculpe, ¿cómo es la parte de abajo? ¿Es la F? F1 más F2 más hasta Fn, es decir, la sumatoria de las frecuencias. Sí, yo podría tener eso, como les decía, ¿no? En lugar de tener la sumatoria de las frecuencias, yo también podría tener, ay, no. En lugar de tener eso, yo también podría tener aquí la n, directo, la n, el número total de datos. Recuerden que la sumatoria de las frecuencias es igual a n, al número de datos, solo que es otra forma de expresarlo. ¿Sí estamos claros ahí? Veámosle con el ejemplo del ejercicio que estábamos trabajando en Excel. Voy a dejar de compartir esto para pasar a compartir otra vez el Excel. Ahora voy a trabajar con el Excel que teníamos con datos agrupados, ¿sí? Ya. Entonces nosotros teníamos un Excel que hicimos con datos agrupados, ¿sí? Hicimos de dos formas. Voy a utilizar esta tablita de aquí, la que hicimos el día de ayer. Entonces, para yo calcular la media, ¿no es cierto? Decía que es la sumatoria de X1 por F1, perdón, media aritmética, marca de clase 1 por frecuencia 1 más marca de clase 2 por frecuencia 2. Entonces aquí crearé una nueva celda, ¿no es cierto? Que sería mi frecuencia sub i, que multiplica a mi marca de clase sub i. Ponerle negrita para que se vea más. Listo. Voy a centrar. La voy a llamar fila o columna 8. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a ir haciendo es multiplicando cada uno de estos. Entonces esto será igual. Me dice frecuencia 1, frecuencia absoluta 1, por marca de clase 1. Mi marca de clase 1 sería la que corresponde al primer intervalo. Enter. Ahora esto tengo que hacer con cada uno de estos, entonces simplemente arrastro. Sí, y aquí me ha hecho frecuencia 1 por marca de clase 1 más frecuencia 2. Si voy señalando, ustedes van a ir viendo cómo señalan. Ven, frecuencia 2 por marca de clase 2. Esta de aquí sería frecuencia 3 por marca de clase 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a la última marca de clase. Como decíamos que es la sumatoria, sumo todo esto. Igual suma. Sumamos todo. Tendríamos para la suma. Y la media, en cambio, va a resultar de esta suma dividirla para el número total de datos. Entonces será igual a la suma, que es este resultado de aquí. Esto dividido para el número de datos, que es la sumatoria de las frecuencias, que era este último de acá, que era 108. Enter. Y me ha dado que la media aritmética para este caso también es de 21.14. ¿De qué eran estos datos? De edades también creo que eran. Entonces la edad de este curso en promedio es de 21.14 años, dependiendo de lo que esté estudiando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo hice esta nueva celda? Dije, disculpe, ¿puede repetir esa parte de solo el inicio de la primera celda, por favor? Claro, con gusto. Ya. Entonces decíamos que nosotros, para poder calcular, ¿no es cierto?, la frecuencia, lo que hacíamos es multiplicar frecuencia 1 por marca de clase 1. Entonces coloco igual, mi frecuencia 1, ¿cuál es? Esta de aquí. Señalo por mi marca de clase 1, que es la de al lado. Enter. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la fórmula. Sí, quedó igual porque, claro, obviamente es lo mismo. Y cuando tengo cada una de estas, la sumo y la suma la divido para el número total de datos o para la sumatoria de frecuencias, que era en cambio
el valor que nosotros tenemos acá. Y me quedó la media como 21.13. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Dudas que tengan los demás? ¿No? Inge, disculpe, ¿puede ayudar con los videos que ya pasaron las clases anteriores? Sí, creo que me falta el video de ayer. Ayer no lo pude cargar todavía en YouTube, pero ya lo cargo y ya le subo hoy día. El del viernes también falta, ingeniera. El del viernes también falta. Ya le reviso, Sí. porque ese sí le subí, pero capaz como le dejé subiendo, tal vez se suspendió alguna cosa. Ya le reviso. Gracias, Katy. Entonces voy a revisar el del viernes y el del lunes. Voy a anotar. Listo. Ya. Estamos hasta la media aritmética. Sigamos viendo las otras medidas de centralización. Ya, igual en el PDF que les voy a colocar está como ejemplos, ¿sí? Para datos agrupados, datos sin agrupar. Ya. Y después de esos ejemplos vamos a ver qué propiedades tiene justamente esta media aritmética. Entonces, la media aritmética tiene como algunas propiedades, digamos, y también tiene algunas ventajas. ¿Sí? Entonces, entre las propiedades tenemos que la suma de las desviaciones de los valores o datos de una variable X respecto a su media aritmética es 0. Ya, esto vamos a verlo más profundamente cuando veamos qué es una desviación. Cuando hablamos nosotros de la desviación de valores, es la distancia que hay, ¿sí? Desde el dato a la media. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que cuando nosotros sumamos cada una de estas desviaciones, ¿sí? Con respecto a la media aritmética, el resultado me debe dar 0, siempre y cuando sea una serie de datos que cumpla ciertas condiciones. Entonces, la distancia que hay entre el dato y la media aritmética de cada uno de mis datos, si yo la puedo sumar y esa suma me debe dar 0. Esa es una de las propiedades. Ahora también tiene como ventajas y desventajas. Por un lado, la media aritmética tiene la ventaja de venir expresada en las mismas unidades de sus datos. Es decir, si mis datos son años, mi media aritmética viene en años. Si mis datos son temperaturas, mi media aritmética viene en las unidades de temperatura. Por ejemplo, si mis datos de temperatura están en grados Kelvin, mi media aritmética estará en grados Kelvin. O si está en grados Celsius, mi media aritmética estará en grados Celsius. Por ejemplo, nos dicen el promedio de temperatura en la ciudad de Quito es de, me voy a inventar, 18 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que es el promedio? Que tomaron las temperaturas, digamos, de todo el mes, ¿sí? Y de esta sacaron una media aritmética y se expresó con las mismas unidades que tenían mis datos originales. Esa es una ventaja, porque vamos a ver que hay otras medidas, ¿sí? Otros estadígrafos dentro de la estadística que no llevan las mismas unidades que sus datos. Por otro lado, también como ventaja, nosotros podemos decir que la media aritmética toma en cuenta cada uno de los datos de mi distribución. ¿Por qué es importante esta ventaja? Porque hay otras medidas, por ejemplo, como un estadígrafo de variación, que es el rango, que ya vamos a ver más adelante, ya vimos cómo se saca, pero este rango viene a ser una medida de dispersión, ¿sí? Y ese solo toma en cuenta, por ejemplo, los dos valores extremos, si se acuerdan, es valor máximo menos valor mínimo, y todos los datos que están en el medio no se toman en cuenta. Entonces,
En ese sentido, es una desventaja que tiene el rango con respecto a la media, porque en cambio la media aritmética lo que hace es tomar cada uno de los datos y promediar. ¿Ya? Otra ventaja que tiene la media aritmética es que esta viene a ser como el centro de gravedad de toda la distribución de datos. Es decir, es como el centro alrededor del cual todos los otros valores se encuentran, digamos, rondando o se encuentran alrededor de esta media. Otra ventaja de la media aritmética es que es un valor único. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la moda, en la moda puede darse el caso de que nosotros tengamos varios valores de moda y no sea un valor único, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de medidas de centralización, que también la moda es una medida de centralización, esta presentaría una ventaja cuando es multimodal, es decir, hay varias modas. Mientras que la media aritmética siempre va a ser solamente una. Ya, por otro lado también, cuando nosotros tenemos como datos que están muy separados, ¿sí? O los extremos de mis datos están muy alejados. ¿Qué quiero decir? Digamos que yo tengo una serie de datos de calificaciones y mis datos más extremos son el 0 y el 10, ¿no es cierto? Y alguien sacó 0 y alguien sacó 10, pero la mayoría sacaron, no sé, 7, entre 7, 6 y 8. Entonces mis valores están como entre 7, 6 y 8 la mayoría. Pero justamente estos dos extremos que están muy alejados, el 0 y el 10, van a afectar mi valor de la media. Y eso puede convertirse en un inconveniente cuando existen dos valores muy alejados del resto de valores, porque a mí me va a dar un valor central que quizás no refleje la realidad del fenómeno o de lo que está pasando. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, no hay dudas. Ya. Vamos a pasar a ver otra medida de centralización, que es la mediana. Esta también viene a ser una medida de centralización, un estadígrafo de centralización o un estadígrafo de tendencia central o una medida de tendencia central, ¿sí? Que también se conoce como media posicional. ¿Por qué se conoce de esta manera? Porque es una medida que queda exactamente en la mitad de mis datos, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer antes de sacar esta medida, que es la mediana, es ordenar primero los datos de menor a mayor. Y una vez que están ordenados de menor a mayor, debo localizar cuál se encuentra exactamente en la mitad de la serie de datos, de tal forma que el 50% de mis datos queden antes de la media y el otro 50% queden después de la mediana, no de la media, de la mediana. ¿Sí? Y en ese sentido nosotros vamos a definir a esta mediana como el valor medio o el punto central de mi serie de datos, cuando estos están ordenados. Como decía, para poder sacarla o para su cálculo, lo que primero vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Luego de eso, siguiendo los pasos que estamos viendo aquí, luego de eso vamos a calcular la posición central o el puesto del centro de mis datos, para lo cual yo voy a utilizar la fórmula n más 1 dividido para 2, donde n es el número de datos. Entonces cojo el número de datos, le sumo 1 y le divido para 2. Y ese me va a decir, bueno, en tal puesto está la mediana. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para ir viendo esto. Digamos que tengo estos datos, 46, 54, 42, 48 y 32. Mi primer paso es ordenar. Entonces, ordenando el 32, 42, 46, 48 y 54. Sabemos que hay 5 datos. Segundo paso, aplico la fórmula n más 1 dividido para 2. Sería 5 más 1, 6. Dividido para 2, 3. ¿No es cierto?
Por lo tanto, este 3 que acabo de sacar con esta formulita o en mi paso 2, me indica el puesto en el que está la media. Entonces, en este caso, lo que vamos a venir a hacer es localizar el puesto 3. Este sería el puesto 1, puesto 2. Este de aquí es el puesto 3. ¿Sí? Que es lo que yo saqué. Puesto 4 y puesto 5. Por lo tanto, como sé que el puesto 3 es en donde está la media, digo, nada más la media aritmética es igual a 46. Así de sencillo. ¿Sí? En este caso, mi serie de datos ha sido una serie de datos impar. También puede darse que el número de datos sea par. ¿Por qué digo impar? Porque son solo 5 datos. Pero puede darse otro caso, más acá abajito, voy a subir, en donde mi serie de datos puede darme un valor par. Si me da un valor par, va también a cambiar un poco la lógica. Porque si tengo un valor par, no tengo un valor que esté justo en la mitad, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí tengo 6 datos. Entonces, para que haya el 50% acá y el 50% acá, debe haber un valor aquí justo en la mitad donde está mi cursor, pero no hay. Entonces, en esos casos, se procede de otra manera. Si yo tengo un valor par, entonces lo que hago es primero ordenar los datos. Entonces aquí me dieron estos datos, ordeno 20, 25, 26, 27, 27 y 30. Y los ordeno y si hay datos que se repiten, también los pongo las veces que se repitan, como en este caso. Una vez hecho eso, aplico la fórmula n más 1 sobre 2. Entonces sería 6 más 1, 7. Dividido para 2, 3.5. Entonces me dice el puesto 3.5. Pero sabemos que aquí no tenemos el puesto 3.5. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, el puesto 1. Tengo el puesto 2. Tengo el puesto 3. Disculparán los números chuecos. Tengo el puesto 4. Tengo el puesto 5. Y tengo el puesto 6. Pero mi fórmula me dice localiza el puesto 3.5. Entonces yo tengo que ver en medio de qué valores está ese puesto. Entonces 3.5 está en medio del 3 y del 4. Quiere decir que 3.5 estaría localizado aquí. Entonces cuando yo tengo este caso, lo que vamos a hacer en cambio es tomar los dos valores que rodean al 3.5. Es decir, el 26 y el 27. Y a estos dos valores los voy a promediar, es decir, los sumo y los divido para 2. Entonces sumo, como aquí, 26 más 27 dividido para 2. Esto me dará 26.5. Por lo tanto, para datos impares, mi media aritmética, mi mediana, en este caso, para datos pares, va a ser igual al promedio de los dos datos que rodean el valor que saqué. Y va a ser de 26.5. ¿Sí está claro cómo saco para la media aritmética en estos casos? Sí, profe. Perfecto. Voy a volver a compartir el Excel para ver cómo sacamos la media aritmética en nuestros datos. Vamos a hacer primero con los datos sin agrupar y sin nada de nada. Como lo simple primero. Datos sin agrupar, aquí está. Entonces, en este caso, para sacar mi mediana, ¿sí? Como decíamos, lo primero que tengo que hacer como primer paso es ordenar los datos. Entonces, para hacer eso, yo primero los coloco de forma vertical. Aquí ya están de forma vertical porque lo hicimos así para la explicación. Una vez que están de forma vertical, yo puedo generar incluso otra columna. Vamos a generar otra columna. Sí, otra columna que hable como de la posición o el puesto en el que están los datos. Le voy a poner como puesto ya para identificar. Esto de aquí me va a dar en qué puesto está cada uno de mis datos. Entonces voy a numerar cada uno de los puestos.
¿sí? Numeramos y me dice que son 24 puestos. Aquí ya están ordenados. Si se acuerdan cómo ordenar. Para ordenar simplemente utilice esta función. Ya están ordenados. Después de eso necesito yo localizar el puesto en el que está mi valor de la mediana. Para eso yo tengo que sacar para la mediana. Voy a sacar voy a anotar aquí, n más 1 dividido para 2, es decir, el puesto, ¿cierto? Entonces, en este caso, el n más 1 dividido para 2, voy a poner igual, abro paréntesis, mi n es el número de datos. En este caso, mi número de datos está acá, o puede ser que yo conté, o lo que sea. Voy a utilizar el número de datos que tengo aquí. N me dice más 1, cierro paréntesis, y esto me dice dividido para 2. Entonces me dice que mi mediana para este caso, como son datos pares, está en el puesto 12.5. Entonces yo vengo, aquí está el 12 y aquí está el 13. ¿No es cierto? El 12.5, ¿qué estaría? En la mitad de estos dos. Por lo tanto, como sé que el 12.5 está en la mitad de los dos, lo que yo voy a hacer es promediar los dos valores. Ponerle con verde. ¿Ya? Voy a promediar. Entonces mi mediana va a ser igual. El promedio de perdón, no es de esa celda. Es de los valores que corresponden de 21 más el otro valor que también sería 21. En este caso nos va a dar lo mismo porque son el mismo valor dividido para 2. Enter. Y me dio como mediana 21. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese valor que me dio a mí 21, hay el mismo número de datos hacia arriba como hacia abajo. ¿Estamos claros? Sí, Perfecto. Esa sería como una forma de sacar la mediana, pero también podemos usar comandos, aunque eso de los comandos quiero hacer después como para todas las medidas. Después vamos a ver otros comandos y ahorita estamos viendo como la forma manual, digámoslo así, para que sepan cómo de dónde sale. Después les voy a explicar otras cosas, ¿ya? Esa sería como en el caso de que yo tome datos sin agrupar, ¿sí? Y lo haga a partir como de estos datos tal cual. Vamos ahora a ver qué pasa cuando tenemos datos agrupados. Ahí vamos a tener otras formulitas, nos cambia un poquito. Entonces, cuando nosotros tenemos datos agrupados, ¿sí? La mediana va a ser calculada de otra manera. Entonces, mi mediana va a ser como está aquí en la fórmula. Voy a señalarla. Como está aquí en este cuadrito, ¿sí? La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase que contenga la mediana. Todo este límite o a este límite le voy a sumar toda esta expresión. A n sobre 2, es decir, el número de datos dividido para 2, menos mi frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene la mediana. Por eso la llamamos FI, F sub I menos 1. Todo esto dividido para mi frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que la representaré con FI, que es esto de aquí. Una vez hecho esto, todo esto voy a multiplicar por el ancho del intervalo. Aquí le han puesto I, nosotros le podemos poner como A, ¿sí? Por el ancho del intervalo. Entonces, antes de nosotros empezar a aplicar esta fórmula, ¿qué deberemos localizar primerito? Lo que se debe localizar es ¿dónde está? La clase que contenga a la mediana. Eso es súper importante. Localizar la clase que contiene a la mediana. Para nosotros localizar la clase que contiene a la mediana,
vamos a hacer una división del número de datos dividido para 2. ¿Sí? Entonces, para localizar esto, nada más divido el número de datos para 2. Y una vez que localizo este valor de n sobre 2, voy a tomar en cuenta la primera clase que contenga la frecuencia acumulada mayor a n sobre 2. Es decir, si mi n sobre 2, como en este caso me sale 16, me voy a la frecuencia absoluta acumulada y tomo el valor, ¿sí?, mayor que contenga n sobre 2. En este caso sería el 17. Si me sale 16, el que contiene al 16 va a ser el 17. Y tomo esta como clase de mi mediana. Entonces, igual aquí está un ejemplo. En esta, digamos, me dieron esta tabla de datos. Estos son mis intervalos, mi frecuencia absoluta, la marca de clase, y aquí está mi frecuencia absoluta acumulada. Para yo saber, o para yo empezar a hacer o determinar o ver cómo aplicar esta formulita, yo primero localizo mi clase de la mediana, es decir, el intervalo donde está la mediana. Para eso divido el número de datos para 2. Aquí me dice que son 32 datos. Divido para 2, 16. Vengo a mi frecuencia absoluta acumulada y tomo un valor mayor que contenga al 16. En este caso, el 17 va a contener al 16 y por lo tanto tomo como mi clase de la mediana la de la frecuencia 17. Una vez que elijo mi clase de la mediana, voy a pasar en cambio a ver cuáles son los datos que necesito. Entonces mi primer dato me dice límite inferior de la clase que contiene la mediana. Entonces para este caso voy a hacerle con circulitos. Mi límite inferior de la clase de la mediana o mi LI será 7, ¿no es cierto? También necesito n sobre 2, que ya saqué, que es 16. Me dice mi frecuencia absoluta acumulada menor a la frecuencia de la clase de la mediana. Si esta es la clase de la mediana, la menor o la inmediatamente inferior sería 8. Cojo el 8. Y me dice mi frecuencia absoluta de la clase de la mediana. En este caso, mi frecuencia absoluta es 9. Esto multiplicado por el ancho del intervalo. El ancho del intervalo a veces ya viene dado por los métodos que ya hicimos. Si no tengo, simplemente tengo que restar límite superior menos límite inferior, 7.8 menos 7, mi ancho del intervalo sería 0.8. ¿No es cierto? Una vez localizados todos esos datos, voy a bajar un poquito. Una vez localizados todos esos datos, me quedo todos los cuadros por todos lados. Déjenme, voy a borrar. Ya, una vez localizados todos los datos, simplemente vengo y reemplazo. Entonces me dice mediana va a ser igual al límite inferior. El límite inferior es 7, ¿no es cierto? Aquí le han puesto 6.95. Allá es que acá dice límites reales. Ya, entonces el límite real de acá han estado creo aproximados, es 6.95. 6.95. Esto me dice más n sobre 2 menos f menos la frecuencia anterior a la frecuencia absoluta de la mediana, que sería 8, es decir, sería 32 sobre 2 menos 8, y esto dividido para la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, dividido para 9, que estaría aquí. Cierro todo esto y esto multiplicado por el ancho del intervalo. 785 menos 695 me da 0.9. Hago toda esta operación, multiplico por el ancho. Ya esto le sumo al final el límite y me queda como mediana de 7.75 y lo aproximan a 7.8. Sí, aquí está como en el ejemplo. Para nosotros hacerle, en nuestro caso, en la tabla con datos agrupados, vamos a pasar a hacer esto que acabamos de ver y aplicar la fórmula. Pues para eso necesito la tabla con datos agrupados. Aquí está. Listo. Aquí tengo yo mi tablita con datos agrupados.
Entonces yo voy a aplicar la formulita que veíamos hace un rato, ¿no es cierto? Mi mediana es igual al límite inferior de la clase de la mediana, que multiplica al número de datos dividido para 2 menos la frecuencia absoluta, inmediatamente inferior a la de la clase de la mediana, dividido para la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, y esto por el ancho del intervalo. Para pasar a hacer eso, o antes de hacer eso en la mediana, voy a anotar aquí mediana, debo sacar mi n sobre 2, voy a anotar n dividido para 2. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? N sobre 2, el número de datos que está aquí, dividido para 2. Enter. Y me dice que es 54. Una vez que ya tengo me voy a fijar en las frecuencias absolutas acumuladas y debo ver cuál es el que contiene a este 54. Aquí están mis frecuencias absolutas acumuladas. El 50 es menor a 54, por lo tanto no lo contiene. Entonces el que contiene el 54 ha sido este 72 que está aquí. Por lo tanto yo voy a decir que en este caso, voy a ponerla de otro color, verde. En este caso, esta que acabo de señalar viene a ser mi clase de la mediana, o donde yo voy a encontrar la mediana. Una vez identificado dónde está la clase de la mediana, paso a ver qué datos son. Dígame, Charles. Sí, me perdí en la última parte de que le contiene a 54. Ya. Entonces saco el n sobre 2, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ahora vengo acá a las frecuencias absolutas acumuladas. Busco una que le contenga el 54. El 50 no le va a contener porque es menor, ¿no es cierto? Entonces voy a ver la siguiente frecuencia. 72, que es la siguiente frecuencia, sí lo contiene porque es mayor que 54. Entonces elijo, por lo tanto, como intervalo de la mediana, justamente donde está el 72. Tal vez ahí quedó más claro, Charles. O sea que mayor de 54 le contiene a cualquiera, no importa la división, ¿no? Puede ser el 100, el 104 y 108. Es que el 108 dividido para 2 es 54, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar el que lo contiene, el 54, pero que sea como el más cercano. Porque digamos el 104 también lo contiene, pero está muy, muy alejado. Entonces no voy a tomar ninguno de los que están muy alejados. El más cercano es el que le sigue digamos, al que está como cercano, pero inferior. Entonces es el 72. Ah, ya lo entendí. Ay, Sí, gracias. ya. Entonces elijo como intervalo de la mediana y después voy a localizar los elementos que yo necesito para calcular la mediana. Entonces me decía el límite inferior de la clase de la mediana, LI. Entonces aquí voy a poner cuál es el valor de LI. Límite inferior sería esto, ¿no es cierto? LI es el 20.5, enter. Simplemente lo señalo. El n sobre 2, como ya tengo, se queda ahí. De ahí me decía el FI menos 1, la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la de la clase de la mediana. Entonces mi FI menos 1, busco esa frecuencia absoluta, va a ser la que está anterior a la de la clase de la mediana, que sería esta. Señalo enter. Me pedía también la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Entonces es la frecuencia absoluta. Si mi clase de la mediana es esta, mi frecuencia absoluta sería 22. Señalo 22. Me pedía también el ancho del intervalo. Vamos a ir con la mayúscula, creo que estamos poniendo. Nosotros el ancho del intervalo lo calculamos acá, ¿no es cierto? Que es la amplitud que habíamos trabajado de 1. Puedo trabajar con esta o puedo sacar de la resta del límite superior menos el límite inferior. Entonces, digamos que no les dan nada de esto, solo les dieron la tabla, entonces vamos a hacer por el cálculo. Entonces, la amplitud va a ser igual, límite superior menos el límite inferior de la clase de la mediana.
y me dio el ancho del intervalo, que si ven coincide con el que teníamos. El ancho del intervalo, el límite, y ahí están todos los datos que yo necesitaba para mi formulita. Entonces, como aquí ya tengo todos los datos para mi fórmula, simplemente para el cálculo de la mediana aplico la fórmula. Entonces va a ser igual, ¿no es cierto? Me dice el límite inferior, que sería este, más, voy a abrir dos paréntesis, voy a abrir dos paréntesis, ¿dónde están los paréntesis? Aquí están. Abro tres paréntesis. Ahora, ¿por qué necesito tres paréntesis? Porque voy a pasar esa fórmula que teníamos, voy a pasarla acá como al Excel. Y ahí es necesario como ver dónde necesito ir separando qué. Al LI no lo pongo dentro de los paréntesis porque a ese se lo suma al final a todo el resultado de la fórmula que teníamos. Entonces me dice primero que es n sobre 2 menos f mayúscula i sub i menos 1. Entonces n sobre 2 sería esto, menos mi fi sub 1, cierro el primer paréntesis. Esto está dividido para mi frecuencia absoluta, que es esta, cierro paréntesis. Esto está multiplicado por, se me salió. Ya. Esto está multiplicado por, ¿no es cierto?, mi amplitud o mi ancho del intervalo, que es este. Cierro el último paréntesis. ¿Sí? Entonces, los primeros paréntesis que puse era para generar como toda esta ecuación. Si ustedes se fijan, cada uno de los paréntesis que abrí deben estar cerrados. O sea, este con este está, este rojo con el rojo, este negro con este negro, y me falta el último paréntesis, que es el último que puse. ¿Cuál es de abrir este? Ahí están todos los paréntesis. ¿Sí? A ver, verde con verde, este con, estoy medio ciega yo, este morado con este como morado creo que es, el rojo con el rojo, y va este negro con este negro. Una vez hecho eso, simplemente ya doy enter y me debe sacar la mediana. Me dice que la mediana en este caso es de 20.68. Si entonces vieron, aquí es como importante tener en cuenta la fórmula que vimos en el PDF y pasar esta fórmula al Excel, tomando en cuenta todos sus paréntesis y qué es lo que suma con qué. ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas? ¿Cómo les está yendo? Si es que tenemos la computadora en el Excel, ¿cómo les está yendo? Inge, disculpa, el archivo que ya está subido, le va a actualizar con lo nuevo que nos enseñó. Sí. Tengo que actualizarle. Le voy a poner como que fuera otro archivo, pero va a ser el mismo, solo que con las nuevas cosas. Para que no se me confundan, porque me dicen que en el otro parece que no se hubiese actualizado, entonces les voy a poner como archivo nuevo, pero va a ser el mismo, pero con lo nuevo que estamos viendo. Ya listo, Inge, gracias. ¿Alguna duda? No, Inge, sí está claro. Perfecto. Sería la mediana, voy a señalarla bonito. Voy a poner color verde como para que se relacione con el intervalo de la mediana.
La media para que se relacione con esa parte que hicimos rosada. Estos colores más les pongo para un poco más como para guía. Ya de ahí cuando ustedes hagan como ejercicios o hagamos talleres, no es necesario como los colores o si quieren poner otros colores, ya depende de cada uno. Yo les pongo un poco más para que se guíen, que es lo que estábamos haciendo. Voy a dejar de compartir eso y vamos a seguir en el PDF. Ya, igual aquí en el PDF ustedes van a encontrar como ejemplos. Ya, ahora también esta mediana, ¿sí? Que es una medida de centralización, que como vieron es la que está justo en el centro y divide a la serie de datos en dos partes iguales, ¿ya? Esta también puede presentar como algunos inconvenientes. ¿Ya? Esta medida viene a ser la más representativa en el caso de que las variables solo admitan escala ordinal, es decir, que sean variables que están en orden, que solo permitan que todos los datos estén ordenados. Ahora, uno de los inconvenientes que algunos autores plantean es que es difícil de calcular. Vemos que no es tan difícil, pero si hacemos a mano eso es un poco más complicado, ¿sí? También un inconveniente que tiene esta mediana es que solo influyen los valores centrales, es decir, que se olvida de todos los otros valores que no estén en el centro y eso podría causar un error en la interpretación de algún estudio, ¿sí? Y también otro inconveniente que se le podría ver o desventaja de esta mediana es que no intervienen todos los valores de la serie de datos, porque solo interviene el valor central o el que está justo en el medio. Si nosotros comparamos esto con la media aritmética, en cambio en la media aritmética intervienen todos, cada uno de los valores que tiene mi serie de datos, porque yo lo que hago es coger todos y a todos los promedio, ¿no es cierto? Mientras que la mediana solo digo, bueno, el que está en el centro es tal valor, es el único que toma en cuenta. Entonces eso podría generar, dependiendo del estudio que yo esté realizando, un error, ¿sí? O una mala interpretación, porque me estoy olvidando de tomar en cuenta todo lo que en realidad está pasando al dejar de lado todos los otros valores que no están en el centro. Eso podría citarse como como desventajas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos otra medida de centralización o otro estadígrafo de centralización que se conoce como moda. Sí, la moda en cambio viene a ser el valor que más se repite en una serie de datos. Cuando yo digo que es el valor que más se repite, yo la puedo relacionar con la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que la moda va a ser el valor que tenga mayor frecuencia cuando hablamos nosotros de una serie de datos sin agrupar, ¿sí? Cuando tenemos ya una serie de datos agrupados, vamos a ver una formulita igual. Y también yo puedo localizar una moda a partir de datos que no estén ni en una tabla de frecuencias agrupada o sin agrupar, ¿sí? Esta moda también puede pasar o puede haber series de datos que sean unimodales, es decir, que tengan un solo valor de la moda. Pueden haber series de datos que sean bimodales, que tengan dos valores de moda. O puede haber series de datos que tengan 3, 4, 5, etcétera, que también se conocen como multimodales. ¿Ya? Podemos nosotros, como les dije, tener una moda, ¿sí? De datos que no estén agrupados, que no estén sin agrupar, o sea, que estén sueltos. Entonces, lo único que yo debo ver es cuál es el valor que más se repite. Por ejemplo, yo tengo esta serie de datos, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30.
Facilito está en este. El que más se repite es el 25. Por lo tanto, mi valor de la moda es 25 y viene a ser un valor unimodal porque solo localicé un valor de moda. Ahora podría darse el caso que tengo acá, ¿no es cierto? Tengo 20, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30. Yo veo que se repite el 20 dos veces y el 25 dos veces. Por lo tanto, aquí yo voy a tener una serie de datos multimodal porque tanto el 20 como el 25 se repiten dos veces. Por lo tanto, mi moda es 22 y también es 25 y hablaré de una serie de datos bimodal. Puede darse otros casos de más modas, como en el ejemplo de acá. Tengo 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30, 30. Ya, aquí le han puesto multimodal, pero falta un 20. Entonces supone que aquí estaría 20, 20, 23, 24, ta, ta, ta. Entonces en ese caso podría ser multimodal porque tengo más de dos modas. Sí, aquí falta un 20 en este ejemplo. ¿Sí? Y es facilito localizar, solo veo el valor que más se repite y esa es la moda. Cuando yo tengo una serie de datos sin agrupar. O si estoy como en mi tabla de frecuencia, solo veo cuál tiene la mayor frecuencia y esa va a ser la moda. Ya vamos a ver en el Excel. Pero antes de eso vamos a ver de una vez qué pasa cuando tengo tabla de datos agrupados. Cuando yo tengo tabla de datos agrupados, sí, yo ya tengo que aplicar una fórmula, igual que lo que vimos en la mediana, había una fórmula, aquí también va a haber una formulita. Entonces, para este caso, mi fórmula de la moda va a ser la que voy a señalar ahorita con un cuadrito. Listo, es la que tengo aquí señalada. Y mi moda va a ser igual al límite inferior de mi rango modal o de mi clase modal más de 1 sobre de 1 más de 2 que multiplica mi ancho del intervalo. Ahora, ¿qué es este de 1 y este de 2? Sí, el de 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta de mi clase modal menos la frecuencia absoluta inferior a la de la clase modal, por eso le pone FI menos 1, ¿sí? Y mi de 2, en cambio, va a ser igual a mi frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta siguiente a la frecuencia de la clase modal. Mi es el ancho del intervalo y el L ya les dije, ¿no es cierto? Es el límite inferior de la clase modal. Entonces, si yo voy identificando como estos datos aquí en esta tablita, me dice límite inferior a la clase de la clase modal. Voy a ponerlo redondito. Si mis límites reales están acá, mi clase modal es esta, mi límite inferior será 6.95. Me dice D1. Mi D1 es FI menos 1. Entonces, mi frecuencia absoluta de la clase modal es 9. Mi FI menos 1 será 5. ¿Ya? Mi D2, que también tengo que sacar, lo voy a poner con rojo. El D2, en cambio, sería a mi frecuencia absoluta, que sería 9, menos la frecuencia absoluta siguiente a la de la clase modal, que sería 7. ¿Sí? Una vez que saco de 1 y de 2, simplemente reemplazo aquí. Mi ancho del intervalo sería 7.85 menos 6.95. Localizados o ya identificados mis datos, simplemente eso voy a aplicar ya directo en mi formulita. Bueno, acá ya están hechos los cálculos. Pasemos hacia acá directo. Voy a borrar. Voy a borrar. Y aquí me quedaría. Mi de 1 sería 9 menos 4. Bueno, aquí le han puesto mal. Sería 9 menos 5, que me da 4. Te ponen aquí mal el 4 y acá sí está 4. Mi de 2 sería 9 menos 7, que me da 2. Ya está calculado. Ahora, para aplicar la MO, sería el límite 6.95 más de 1
¿no es cierto? Dividido para de 1 más de 2. 4 dividido para 4 más 2, que multiplica el ancho del intervalo, que es 0.9. Hago toda esta operación, al final sumo el 695 y me da que mi valor de mi moda es de 7.55 o aproximadamente 7.6. Y con eso saqué la moda. Veamos ahora nosotros en nuestros ejemplos, en nuestros ejercicios. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir primero para datos sin agrupar, que era esta. Entonces, ¿no es cierto? Para datos sin agrupar era súper fácil. Simplemente la moda es el valor que más se repite. Yo me fijo en mi tabla de frecuencias. ¿Cuál es el valor que más se repite en las frecuencias absolutas? ¿Cuál es la mayor frecuencia? ¿Quién me dice? Ese sería el 5, 3 y 1. Pero ¿cuál es el valor que más se repite? La frecuencia absoluta que más se repite. De estas de aquí. ¿Cuál es la frecuencia que más se 19, repite? profe. ¿Ya? ¿No es cierto? Es el 19 mi moda, porque el valor que más se repite es el 19 porque tiene 6 veces. Todos los demás son menores a 6. Entonces esta ha sido una serie de datos unimodal. Solo tiene una moda que es 19. Nada más. Así de fácil se ve la moda. Solo veo la frecuencia mayor, que es el valor que más se repite, y nada más. Entonces aquí, como el valor que más se repite, voy a ponerle de otro color para un poco, cuando vean con qué se relaciona. Y mi valor que más se repite ha sido el 19, por lo tanto la moda, nada más, pongo 19. Así de fácil y sencillo. No hay más en esto. ¿Ya? Ahora sí yo tengo mi tabla de datos agrupados, en cambio. Esa es la de acá. Cuando yo ya tengo una tabla de datos agrupados, que es la que tenemos aquí, ahí sí necesito aplicar como las formulitas que vimos, ¿no es cierto? Entonces, para la moda, voy a poner aquí, no quiero verde. Para la moda, en este caso, nosotros debemos localizar el límite inferior de la clase modal. Voy a sacar mi D1. Voy a sacar mi D2. Sabíamos que D1 depende de FI y FI menos 1. Por lo tanto, ¿por qué se hace verde? Voy a bajarle un poco este porque necesito poner aquí la otra, ¿ya? Antes de poner el D1 voy a localizar mi FI menos 1. Voy a bajarle otro poquito para después poner esto. Ya le voy a cambiar el color, ¿sí? Y también necesito mi FI más 1, que es para aplicar las formulitas que vimos. Necesito cambiarle el color, si no esto parece lo mismo que la otra. Ya. Entonces, una vez identificado esto, primero yo debo ver dónde puede estar localizada mi moda para decir, cuál es mi clase modal. Entonces, para yo localizar la clase modal, en este caso, voy a ver cuál es el intervalo que mayor frecuencia tiene. Es decir, voy a localizar el intervalo que tenga la frecuencia absoluta mayor. En este caso, si ustedes se fijan, el que tiene mayor frecuencia absoluta es el primer intervalo. Esta es una coincidencia, no siempre pasa eso, ¿sí? Entonces yo voy a elegir como mi clase modal a este intervalo. Voy a hacer más acá para que no se me mezcle. Entonces esta va a ser mi clase modal o mi clase donde está la moda, por eso la llamo clase modal. Entonces me dice que necesito mi límite inferior. Entonces mi límite inferior de la clase modal será 19. Enter.
Y me dice que necesito la frecuencia absoluta de la clase modal, que sería 50, ¿no es cierto? Mi frecuencia menor a la de la clase modal. En este caso, sí, solo en este, porque digamos, si mi clase modal estaba por acá, mi frecuencia inferior sería la siguiente. En este caso, como no tengo, le voy a poner 0, porque justamente es el primer intervalo. Mi frecuencia siguiente a la frecuencia de la clase modal, en cambio, si esta es mi clase modal, la frecuencia siguiente sería 22, enter. Ahora me dice D1. Mi D1 es FI menos FI menos 1. Entonces será igual a mi frecuencia absoluta menos mi FI menos 1, que en este caso es 0, enter. Mi D2, en cambio, es mi FI, mi frecuencia absoluta, que es 50, menos mi FI más 1, sería menos mi FI más 1, que sería esta, menos 22, y me da 28. Una vez que ya tengo todos estos datos calculados, aplico la fórmula. Entonces, mi fórmula me decía igual, ¿no es cierto?, a mi LI. Este LI le va a sumar todo lo anterior, más. ¿Dónde está el más? Aquí más. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Listo. Esto me dice que es, abro dos paréntesis. Es de I, en este caso de 1, perdón, que sería 50. Este 50 está dividido, abro paréntesis, otra vez, de 1 más de 2. De 1 más de 2. Cierro este paréntesis. Cierro el paréntesis de la división. Esto me dice multiplicado por mi ancho del intervalo. En este caso voy a tomar de acá arriba, que es 1. Cierro paréntesis. Y pongo enter. ¿Sí? Y me ha dado que mi moda es de 19.64. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, simplemente es como que voy sacando los datos que me pide mi fórmula y aplico la fórmula en el Excel y de esa forma calculo la moda. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Perfecto. Ahora vamos a ver qué desventajas tiene la moda. Voy a dejar de compartir esto para pasar nuevamente a nuestro PDF. Denme un segundito. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver igual unas ventajas y desventajas que puede tener la moda. Por un lado, como vieron, cuando nosotros tenemos datos sin agrupar o como datos así sueltos, es muy fácil de calcular, ¿sí? Es un cálculo sumamente sencillo porque lo único que tengo que ver es el dato que más se repite o la frecuencia mayor, ¿sí? Su interpretación es fácil. ¿Por qué decimos que es fácil? Porque lo único que me va a decir es cuál es el dato que más se repite. Entonces, digamos que tenemos como, no sé, las edades o las calificaciones de un aula. Si el dato que más se repite es 8. Entonces dice que la mayoría de personas del curso tienen 8, porque es la frecuencia mayor,
o el dato que más se repite, nada más. Esta también tiene una ventaja frente a las otras dos porque es la única que yo puedo sacar de datos cualitativos, ¿sí? Las anteriores, la media aritmética y la mediana, solamente se obtiene para datos cuantitativos, mientras que la moda yo sí puedo sacar para datos cualitativos. Ya vamos a ver en el ejemplo que teníamos de clase. Y también podríamos nosotros tomarlo como una desventaja, que en la determinación de esta no intervienen todos los valores de la distribución. Por lo tanto, si es que yo necesito tomar, no sé, alguna decisión sobre un fenómeno en específico, sí, no puede ser conveniente tomar solamente la moda porque solo toma en cuenta un valor, ¿no es cierto?, que es el que más se repite. Y eso podría convertirse, dependiendo del tipo de estudio, de decisión que yo requiera tomar, en una desventaja. ¿Sí? Entonces podríamos citar eso como desventaja. Ahorita vamos a ver esto de los datos cualitativos, ¿sí? Porque es la única que se puede sacar en datos cualitativos. Nosotros igual en el Excel que teníamos, recuerden, para datos sin agrupar teníamos variables cualitativas. Entonces en esa misma tabla, ¿sí? Nosotros, como decimos que la moda es la única que se puede sacar para este tipo de datos, para yo poder sacar la mod en este tipo de datos cualitativos, voy a anotarla donde la anoto. Aquí sí te la voy a anotar porque no tengo dónde más anotar. La mod. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es ver cuál es el dato que más se repite. Viendo esta tabla, ¿cuál es el que más se repite? El negro, profe. Negro, ¿no es cierto? Justo es este de aquí. Voy a señalarlo con amarillo, porque es el que se repite 8 veces. Por lo tanto, aquí voy a poner negro. Como dijimos que es de fácil interpretación, lo que a mí esto me va a permitir decir es que la mayoría eran estudiantes, ¿no es cierto? De los estudiantes tienen color de cabello negro. Esa es su interpretación, nada más. Súper rápido, porque es el valor que más se repite o la característica que más se repitió. Y nada más, o sea, es como súper sencilla de determinar en datos cualitativos. ¿Puede haber también datos cualitativos bimodales? Sí, digamos que tenía 8 aquí y hubiese tenido 8 aquí en verde. Por lo tanto, podría poner que negro y verde sería su modo. Estamos claros en esta cuestión de que es la única medida de centralización que puede existir en datos cualitativos. Sí, Inge. Perfecto. ¿Dudas que tengamos sobre la clase? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, con gusto, dígame. No sé si me puede repetir otra vez la fórmula que acabamos de hacer de moda, que la verdad que salía 19,64, que no me salió a mí. No Ya, sé qué estoy haciendo mal. Gracias. pues voy a cambiarme de Excel. Share. Listo. Entonces nosotros veíamos que la moda, ¿no es cierto?, era igual al límite inferior más de 1, dividido para de 1 sobre de 1 más de 2, y esto multiplicado por el ancho del intervalo. Ahora de 1 es mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta inferior a la de la clase modal. Mi de 2 es mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta mayor a la de la clase modal. Una vez dicho eso, yo voy a pasar a localizar como los datos. Mi límite inferior de la clase modal sería 19, ¿no es cierto? Mi frecuencia absoluta de la clase modal sería
50. Mi FI menos 1, en este caso yo le puse 0 porque no tengo ninguna otra frecuencia antes, ¿no es cierto? Porque justo me salió que la moda va a estar en el primer intervalo. Mi FI más 1 va a ser mi frecuencia absoluta siguiente a la de la clase modal. Si mi clase modal o mi frecuencia absoluta de la clase modal es 50, la siguiente sería 22. D1 sería AFI menos FI menos 1. Ay, aquí yo le he puesto más. Sí, aquí tengo yo más, es menos. Tal vez por eso no nos coincidía. Entonces sería mi frecuencia 50 menos la otra. Ah, pero eso no me va a variar. Me da 50 mismo. Mi D2, en cambio, decíamos que es mi frecuencia de la clase modal, que es 50, menos mi FI más 1. 50 menos 22 me dio 28. Una vez hecho eso, aplico la fórmula general acá arriba. Voy a volverla a aplicar por si acaso haya algún error. No me deja señalarla. Pasó algo a esta compu. Ya funcionó. Voy a borrar y voy a volver a hacer. Entonces aquí nada más pongo igual, me dices mi límite inferior, que sería este. Esto me dice más. Abro paréntesis. Listo. Entonces aquí sería mi D1. D1, que es esto de acá. Esto me dice dividido. Abro nuevamente paréntesis porque ahí voy a tener una suma de 1 más de 2. Entonces sería D1 más de 2. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis otra vez. Y esto multiplicado por mi ancho del intervalo que lo tomé de acá arriba. Porque no lo saqué abajo. Y cierro nuevamente paréntesis. Porque toda esta operación, a toda esta operación le va a sumar el límite. Una vez hecho eso, simplemente doy Enter. Y me da 19.64. Es importante los paréntesis. Por ejemplo, este paréntesis de aquí, de este denominador, es bien importante porque si yo no le pongo, lo que me hace el Excel es dividirme para esto y esta división le suma esto. En cambio, si le pongo, lo que hace primero es sumar los dos de abajo y al numerador le divide para la suma. Entonces, todos los paréntesis, perdón, son súper importantes. Ya, Tal vez profe. ahí, Sí, ahí ya. Gracias. ahí ya. Fijarás mucho en los paréntesis, por favor, porque eso les puede dar un error en la formulita. ¿Alguna otra duda? Preguntas que tengan, inquietudes sobre este tema. No, Inge, sí está claro. ¿Sí? Inge, disculpe, por favor, me ayuda con los archivos actualizados y los videos, por favor. Sí, no hay problema. Hoy día ya subo todo esto que me faltaría. Porque me dicen que el del viernes tampoco se subió. Entonces tengo que revisar qué pasó ahí. Entonces, no sé. Tal vez no se subió bien o alguna cosa.
Ya. Entonces el día de hoy nos quedaríamos en esta partecita. Hemos visto como estos estadígrafos de centralización, como vieron, son sencillos de calcular. Mañana continuaríamos como viendo estas cuestiones de otro tipo de estadígrafos que son más de posición, cuartiles, deciles, percentiles. Y hemos estado avanzando bastante bien. Igual quería ver si la prueba podemos tener el día miércoles. No sé qué opinan. Mañana, Inge. Hoy es martes ya. Sí, hoy es martes. ¿O prefieren el jueves? Profe, ¿y la prueba que nos tomaría sería hasta la clase de hoy día? Le haríamos solamente hasta gráficos, yo creo, porque de ahí tomaríamos otra pruebita en donde vayan como medidas de centralización y medidas de posición, para no acumularles mucho tampoco. Inge, disculpe, puede repetirse corto. Ya. Les decía que la prueba iría solamente hasta gráficos estadísticos. O sea, iría tablas de frecuencias, gráficos estadísticos y todas las definiciones que vimos, estadística, variables, todo esto. Esta partecita de medidas de centralización iría en otra pruebita que vamos a tomar, que irían con medidas de centralización y medidas de posición y las otras de dispersión. Entonces, no sé si quieren rendir mañana o el jueves. Para el jueves, diría yo. Ya el resto, Igual Inge el jueves. Igual el jueves. El ya jueves, entonces, Pues, ya entonces quedemos el día jueves, vamos a tener nuestra leccioncita escrita sobre este tema. El día de mañana otra vez volveré a retomar el tema de las lecciones orales. Hoy por el tiempo ya no me alcanzó. Sí, porque ya se nos acaba igual la clase. Entonces, más bien mañana con más tiempito. Y la lección oral sí va hasta esto. Sí, la escrita va solo hasta gráficos, la oral sí va a todo esto. Y la lección oral, principalmente los que no han dado lección, y de ahí si es que alguien se repite o si alguien quiere recuperar, también no habría problema. Eso, chicos, por el día de hoy. Sin más, desearles un buen día, una buena tarde a todos y a todas, y nos veríamos el día de mañana para continuar con nuestra materia. ya Inge, hasta mañana. Hasta mañana, pasen bien. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Muchas gracias. Buen día. Buen día, gracias a ustedes.